Hace unos días creí haber entendido a la perfección este anime, hasta que me puse a analizarlo y me di cuenta de que apenas entendía el 60%. Así que tuve que borrar mi análisis y volver a empezar, para darme cuenta de que ahora estaba en el 80%. Así que esto será algo más complicado de lo que pensaba. Como es lógico, para un análisis de este vídeo está sujeto a spoilers. Si ya has visto este anime o simplemente te dan igual los spoilers, quédate porque esto te interesa. Y si no has visto este anime, aquí arriba a la derecha te dejo un vídeo en el cual te explico de qué trata esta obra y por qué debes verla. Empezaremos hablando y analizando al personaje más importante y al mismo tiempo el protagonista de la historia, sin el cual esa historia quizá no podría existir, al menos de la manera en la que lo hace: la ciudad de Lux. Hay tres formas de interpretar a esta ciudad. Las dos primeras son algo más flojas y simplistas, y es fijándonos en el juego de palabras, algo que también ocurre en Serial Experiments Lain. En latín, el término lux significa luz, lo cual básicamente nos da a entender que esta ciudad, al ser, por lo mostrado en el anime, el único sitio en la Tierra donde aún quedan personas reales, es algo así como un lugar en el que aún hay luz o esperanza, aunque irónicamente sea una ciudad subterránea en la cual la luz es suministrada por la superficie. En segundo lugar, y volviendo al juego de palabras, la palabra lux es muy similar en cuanto a escritura y pronunciación a la palabra suerte en inglés, lo cual nos podría dar a entender que la ciudad está bendecida o que es una ciudad con suerte, volviendo otra vez al tema de que es el único lugar de la Tierra con humanos reales. Soy consciente de que esto no suena muy convincente. Ahora bien, hay una tercera forma de interpretar a esta ciudad, y para eso tenemos que mirar toda la historia del anime desde un punto de vista religioso, en concreto centrándonos en la mirada judeocristiana en el Génesis. Aunque entre paréntesis he de aclarar que parte de lo que voy a decir no solo se relata en el judeocristianismo, sino también en otras religiones. Puede que lo que diga ahora vaya a sonar un poco exagerado, pero la ciudad de Lux es una representación alegórica de la ciudad de Babel o Babilonia en la Biblia, y no tan solo a un nivel arquitectónico. Con esto último hago ilusión a la torre que vemos en el centro de la ciudad, de la cual se nos muestra el pico de la torre en el episodio 20 de la serie, que se encuentra en la habitación en la que Ichise y la doctora están hablando con el alcalde de la ciudad de la superficie, el cual nunca muestra su rostro y parece estar en todos lados, casi como una deidad. Por otro lado, la torre es una clara referencia a la historia de la Torre de Babel, la torre que fue creada para alcanzar a Dios, desobedeciéndolo al mismo tiempo con este acto y convirtiéndose Babilonia en un signo de idolatría, lo que en términos religiosos difiere mucho del término que conocemos, ya que para la religión la palabra idolatría significa idolatrar a un dios que es falso, cosa que también se ve en cierta forma en la serie, pero que abordaremos mucho más tarde. Aunque como digo, esa no es la única referencia que encontramos. La ciudad de Babilonia en la Biblia también es descrita como una ciudad con muchas etapas, en las cuales mucha gente considerada hereje, es decir, no creyentes o con estilos de vida incorrectos, eran exiliadas a esta ciudad, algo muy parecido a la historia original de la ciudad de Lux, una ciudad construida por los exiliados de la superficie por tener ideas y estilos de vida muy opuestos de los que la superficie permitía. Por otro lado, en otros pasajes bíblicos se describe a Babilonia como una mujer pelirroja, lo que puede hacernos pensar en la figura de Ran y por qué esta es la profeta que correrá el mismo destino que la ciudad. Aunque por otro lado, muchos analistas bíblicos coinciden en que en muchas ocasiones cuando se habla de mujeres como imágenes representativas en la Biblia, en realidad se está hablando de iglesia. Cuando se hace mención sobre la mujer de Babilonia, se habla de ella haciendo hincapié en el peligro que representa, lo que los analistas interpretan como que se está hablando de iglesias agnósticas, es decir, iglesias falsas creadas para controlar a la gente con dioses falsos, algo que representa a la clase en Texnolize, los cuales gobernaban la ciudad como si fueran los dioses, aunque en realidad eran simples humanos que fueron elegidos a dedo en un principio por la superficie para mantener un orden sobre la ciudad de Lux. Continuando con los temas religiosos, tenemos que hablar de Ran, su máscara y lo que representa el zorro dibujado en ella. En la religión sintoísta, la que es considerada por los historiadores como la religión originaria de Japón, o en su defecto de las regiones del pasado que hoy en día se conocen como Japón,
Es una religión que en un resumen muy vago se basa en venerar a los dioses y espíritus de la naturaleza. Ahora bien, lo que nos interesa de estos son los llamados Senko, que en castellano sería algo así como zorros celestiales, que tenían la función de guardianes y mensajeros entre los dioses y los humanos, algo así como lo que se entiende por ser un profeta en casi todas las religiones, lo que justamente es Ran. Y de ahí podría venir el simbolismo que tiene su máscara, al ser una máscara que tiene forma de zorro o dibujado un zorro en ella. Ahora hablando del apartado artístico, me gustaría destacar la figura de Edward Hopper, quien fue un artista estadounidense del siglo XIX, englobado en el expresionismo abstracto y el realismo. Este fue bastante famoso por relatar la soledad a través de sus cuadros, obras en las cuales representaba la vida de sus contemporáneos, en una época de grandes avances tecnológicos para los Estados Unidos, algo que es un tanto irónico si lo relacionamos con la serie y la vida misma, y es que cuanto más avanza la humanidad, en cierta forma más se desconecta y solitaria se vuelve. Aunque obviamente las influencias de este autor no están en los guiones de la serie, sino en el apartado visual. Ya no solo porque se recrean algunos de sus cuadros, sino porque se llega a utilizar una paleta de colores para toda la serie y de composición de escenarios muy similares a las que podemos ver en sus cuadros. Así que puede ser que no tan solo se hayan inspirado en este autor para hacer ciertos lugares en específico, sino que todo el apartado visual de las calles esté en gran parte inspirado en él. Ahora continuando con los temas que atañen a la narrativa de la serie, según lo encontrado en internet, todas las agrupaciones que vemos en esta serie están pensadas a modo de representación de la sociedad y las formas en que las personas afrontan la vida. Para empezar, tenemos a Órgano, una organización de empresarias y mafiosas en la cual sus miembros quieren el poder a cualquier costo, haciendo cualquier cosa que se les ordene o traicionándose unos a otros para ese mismo fin. En segundo lugar, tenemos a la Unión, los cuales están en contra del órgano y son algo así como sus antítesis. La gente y los ideales de la Unión se podrían describir como gente que se aferra a un ideal de vida y suele estar en contra de otros ideales que simbolicen nuevas formas de hacer las cosas. En resumen, gente conservadora o gente que simplemente le teme al cambio. En tercer lugar tenemos a Rakan, que vendrían a ser aquellas personas que no encuentran un lugar fijo en la sociedad, que quieren escapar de ella o que simplemente no están de acuerdo con la sociedad. Y por último tenemos al pueblo de Gabe, que representa a las personas en extremo religiosas que se aferran a la religión y a todo lo que ésta dice, sin contradecirla en ningún momento de su vida y aferrándose a ella como si fuera la única salvación posible. Ciertamente a esta teoría le veo algo de sentido, pues sabemos que Chiaki Konaka suele criticar a la sociedad en casi todas sus obras, pero al mismo tiempo la veo algo rebuscada. Aún así la quería añadir en el vídeo para poder aportar otros puntos de vista. Si hablamos del apartado filosófico de la serie, es muy común ver en muchos sitios a personas que afirman que esta serie se mueve entre una corriente de pensamiento nihilista o existencialista, lo cual es un tanto complicado de afirmar con total seguridad, puesto que, como ocurre con muchas otras corrientes de pensamiento, estas tienen distintos autores y por ende distintas interpretaciones. Y más allá de eso, la propia gente que los lee puede sacar sus propias interpretaciones. Así que intentaré dar el significado más abierto posible para ajustarnos a lo que la serie nos muestra. Por un lado, el nihilismo, al menos la corriente más popular, se basa en cuestionarlo absolutamente todo y de no someterse ante nadie que no pueda demostrar su superioridad, que no es lo mismo que no creer en nada, como se suele pensar. Podríamos decir que nihilismo es creer solo en aquello que es demostrable. Por otro lado, otra característica del nihilismo es algo un tanto similar al existencialismo, y esta es ver la vida como algo sin propósito y sin sentido. Por otro lado, también hay más formas de ver al nihilismo, una vez la persona se da cuenta de que la vida no tiene propósito, lo cual se denomina nihilismo pasivo, que básicamente se podría resumir en creer que si ahora no hay un Dios que te vigile, o instituciones como la policía que no tendrían control sobre ti y tus actos, esto te hace libre para hacer lo que se te venga en gana, ya sea robar o cualquier otra cosa. Todo esto lo podemos ver en personajes como Yoshi, el visitante de la superficie, cuando viene a causar caos en la sociedad de Lux, para volver a sentirse vivo ya que viene de un mundo en el que parecían muertos en vida, aceptando que la vida no tenía un
aceptando que la vida no tenía un propósito y sin hacer nada contra esto, sin buscar para ellos un sentido para sus vidas. También podemos verlo, como acabo de mencionar, en los ciudadanos de la misma superficie o en los miembros de Rakan, pero de una forma muy distinta a lo que vemos de la superficie, ya que, al contrario que la superficie, que abandonan completamente su humanidad, por decirlo de alguna forma, los miembros de Rakan buscan ser libres, pero sin abandonar su humanidad, buscando hacer lo que les dé la gana. También podemos verlo en personajes como la Doctora, al darse cuenta de que todo su esfuerzo en la vida no tiene ningún propósito y se acaba quedando en la superficie, y no recuerdo muy bien si se da a entender que se ha suicidado o simplemente se reniega a seguir viviendo. Otro personaje que cumple estas características también podría ser el líder de Rakan, cuando en los capítulos finales de la serie se infiltra en la casa o en el lugar donde viven la gente de la clase y descubre que en realidad son personas normales quienes controlan todo esto. Es decir, descubre, como él pensaba toda su vida, que no hay ninguna superioridad moral o una persona superior que tenga el control sobre la gente. Aunque algo bastante irónico en esta serie con el nihilismo es el hecho de que sí que se nos presenta a un dios, y es el alcalde de la superficie, como mencionaba anteriormente. Y sé que para este punto podríamos entrar en el superhombre de Nietzsche, pero al menos yo no he visto que en la serie se cumplan los requisitos, por decirlo así. Por lo tanto, prefiero no entrar en este tema. Aunque es cierto que en otros análisis, que no les quito mérito, también podéis encontrar que se hace alusión al superhombre de Nietzsche, así que sentiros libres de buscarlo y sacar vuestra propia conclusión. Y esto ha sido todo por hoy. Antes de despedirme, quería disculparme con el patrocinador de este vídeo, ya que ha salido mucho más tarde de lo prometido debido a situaciones personales. Por último, ya sabes que si te ha gustado el vídeo, me ayudarías muchísimo por Por último, ya sabes que si te ha gustado el vídeo, me ayudarías muchísimo compartiéndolo con tus amigos o en tus páginas de Facebook o en lo que sea. Ahora sí, me despido y hasta la próxima, que realmente no sé cuándo será.